Haz sentir culpable a tu enemigo y dominarás su voluntad. Napoleón. ¿Estás en pleno viaje del autoconocimiento? ¿Te interesan temas como las relaciones personales, el qué dirán, la gestión emocional, el trabajo, la culpa, la salud, tomar decisiones? ¿Quieres indagar en todos estos temas para inspirarte y descubrir cómo te pueden ayudar a ser una persona más libre, más auténtica, más coherente y, en definitiva, más feliz? ¿Te gustaría, además de todo eso, pasártelo bien, pasar un buen rato? Bueno, entonces ya sabes que este es tu sitio. Bienvenido a Simpsons y autoconocimiento. Y si además te gustan los Simpsons, si además te gustan esos mensajes, esas pullitas que hacen reflexionar de esta gran serie, pues doblemente te encantará, pero ya sabes que las escenas de los Simpsons serán simplemente las excusas que nos llevarán a hablar de todos estos temas. Y bueno, pues bienvenidos, tribu. Yo soy Marcos Heras. Ahora mismo saludaréis a Álvaro, mi hermano, que ya sabéis que nos acompaña en todos los capítulos. Y es uno más, como vosotros, no sabe las escenas concretas ni las preguntas de reflexión que tengo preparadas. Así que a ver si lo pillamos hoy un poco desprevenido. Y bueno, pues este podcast que, como ya sabéis, los Simpsons que nos encantan desde que somos pequeños y el autoconocimiento que en los últimos años nos ha cambiado la vida. Y bueno, deseamos de veras que también os cambie vuestra vida. Creemos completamente en el potencial que tiene porque hemos visto el progreso en nuestra vida antes de comenzar en este viaje del autoconocimiento, de indagar en uno mismo, marcarnos objetivos, etcétera, y nos ha ayudado tremendamente. Así que deseamos lo mismo para ti. Sabemos que cualquiera puede llegar a ese punto, así que por eso dedicamos cada capítulo, cada episodio de este podcast a un tema distinto del autoconocimiento. Y hoy tenemos un temazo que es la culpa. Y bueno, hemos titulado La culpa, cómo librarnos de ella para ser libres. Así que bueno, en este capítulo indagaremos mucho sobre la culpa. Bueno, saludamos ya a mi hermano. No te vamos a dejar esperar tanto tiempo. ¿Qué tal, Álvaro? ¿Cómo estás? Con la cara de tonto. Nada, de broma. A ver cuándo me llega. Todo bien, todo bien. Sí, Muy- aquí esperando el temazo que dices. Exacto, es un tema relacionado también, primo o primo segundo de los que hemos visto, del el que dirán, aparentar. Pero Sí, bueno, dime, son dime. familia, ¿no? Son familia todos, sí, sí. Son familias, sí, sí. No sé si se ven mucho en Navidad y verano y ya está, pero sí son Mm, familia. Y bueno, como siempre, tendremos en todos los episodios nuestras tres armas principales, que son las citas con la que he empezado, las preguntas de reflexión y nuestras experiencias, anécdotas personales, que creemos que son experiencias que pueden ser muy similares a las que has tenido tú en tu vida. Y bueno, contaremos cómo hemos superado problemas, qué tipo de circunstancias nos han afectado en nuestra vida y bueno, cómo las hemos sobrellevado o qué consejos hemos recibido, qué es lo que nos ha ayudado, digamos, a llegar a donde queremos con nuestros objetivos, como siempre, de ser más libres, más felices, más coherentes. Así que nada, también en este podcast el 2x1 que ofrecemos, que es aprendizajes y entretenimiento en el mismo podcast. Así que nada, allá vamos ya con este temazo que es la culpa. Ya sabéis, antes de comenzar con las escenas de los Simpsons, que hoy ya hago un adelanto, tendremos varias de Flanders, es un personaje al que le afecta la culpa bastante, y tendremos también a Bart. Dos personajes bastante dispares, ¿verdad? En los Simpsons, Álvaro, pero bueno, ya veremos por qué a Flanders y Bart son muy distintos, ¿no? sí, sí, pero la culpa nos afecta a todos. Bueno, la culpa de todos los temas que hablamos, ¿no? Al final es lo interesante también de todo esto que independientemente de cómo sea
tu actitud, tu forma de ser. Sí, Estas cosas tu circunstancia vital también. nos afectan a todos y lo que decías de que probablemente vamos a hablar de circunstancias personales que todos han vivido, es porque al final estos temas de forma general ni se tocan en, ¿sabes? Ni en casas, ni en la escuela, o sea, ni siquiera existen. Entonces, al final todos tenemos situaciones que digamos que podríamos haber gestionado mejor si estos temas se tratasen desde el minuto uno. Sí, sí. Estoy seguro que todos o sea, os vais a sentir reflejados, como decías. Sí, no tuvimos culpa uno en quinto de primaria ni cómo tomar decisiones en primero de carrera, ¿no? No, no, no. No, tuvimos cosas mucho más interesantes, ¿no? Econometría y, y esas cosas, por ejemplo, tú y yo. Conocimiento del medio. Sí, sí. Y sí, menciono a Flanders y Bart porque en el tema que nos toca hoy de la culpa son como bastante dispares. Parece que Bart nunca siente culpa y Flanders siempre es el típico que está sintiéndose culpable, ¿no? Entonces ya veremos por qué. Entonces viene bien para ejemplificar que a todos nos afecta, todos tenemos una cierta relación con la culpa que bueno, que ya veremos el punto al que queremos llegar es que todos vamos a sentir culpa, pero bueno, la clave yo creo que va a estar en ser consciente de ella y que no se enquiste, digamos, y que no gobierne nuestra vida desde el inconsciente. Es un poco el tema central de hoy. Sí, al final es, o sea, hablar de estos temas con el objetivo de ser más felices, de ser mejores personas, es el objetivo principal. Sí, como siempre, no darnos con el látigo, ¿no? Sino cosas prácticas que nos puedan ayudar a estos objetivos. Bien. Vale, pues no, antes de entrar en los momentos favoritos tuyos, Álvaro, y de los oyentes también, en la definición de la RAE, la pregunta general de reflexión, voy a ir con una pregunta previa que quiero que tú, Álvaro, y nuestros oyentes, y yo me la hice al preparar este episodio, que para que saques el máximo jugo a este episodio que quiero que te hagas, que es pensar en una situación. ¿En qué situación de tu vida te has sentido más culpable? ¿Te has sentido peor o te ha durado más días por algo que has hecho o por algo que no has hecho? ¿En qué situación de tu vida? La mía que voy a narrar es más o menos en mi adolescencia, pero vamos, puede ser cualquier situación, actual, de niño, de adolescente, cualquiera vale. La mía que me ha salido es esta, pero bueno, si tienes problemas para que pienses, pero bueno, indagando seguro que alguna te sale, aunque sea difícil poner un ranking en cuál te has sentido más culpable. Pero bueno, ya para hacerte reflexionar, porque las preguntas de cada escena van a ir un poco relacionadas, relativas a esta pregunta, así que como quiero que saques el máximo jugo a este episodio, esa es la pregunta que quiero que te hagas para que aproveches. ¿En qué situación de tu vida te has sentido más culpable? ¿Te has sentido peor? ¿Te ha durado varios días ese sentimiento de culpa y que parece que no te podías desprender de él? Esa es la pregunta previa de hoy, porque la pregunta general, Álvaro, ¿estás listo para responderla? Ya sabes con qué tonito hay que responder, ¿no? Esta pregunta. Me tienes aquí de mono de feria respondiendo. Te tengo, eres un oyente privilegiado, entre comillas, ¿no? Digamos, en el sentido de que... sí, sí. Vale, pues la pregunta general de hoy es, que nos va a guiar también en todo el programa, es: ¿el sentimiento de culpa te está provocando que hagas cosas que no quieres y por lo tanto está saboteando tu felicidad? No Bueno, creo. ¿qué No creo. responderías, Álvaro? No creo, no creo. Nada. Ni de coña, ¿no? Difícil, difícil, difícil. Vale, pues como he comentado, hemos dedicado este episodio a la culpa porque creemos que la culpa nos condiciona mucho y sobre todo cuando se enquista y domina nuestras acciones a través de un modo inconsciente,
pues bueno, nos lastra, nos impide que podamos ser felices, más libres, etcétera. Entonces vamos a ver, como siempre, con casos concretos, con las escenas, experiencias personales, por qué es así, porque quizás estás pensando, a mí la culpa no me afecta, pero bueno, como siempre, vamos a rascar y con el objetivo de que te sirva para plantearte cosas que te lleven a avanzar en esos objetivos. Y bueno, vamos ya, Álvaro, con las definiciones de la definición de la RAE, ¿te parece? Miedo me da hoy, pero sí, sí, dale, dale. Venga, allá va la definición de la RAE. Perdona, tengo la sensación de que va a ser hoy complicada, no sé por qué. Vale. Sí, pues tengo, atención, dos definiciones. Una definición, la definición de culpa normal, y luego en la RAE tienen como un subapartado en algunas definiciones. Estoy descubriendo un mundo en la RAE. Yes. Que se llama culpa teológica. O sea, una definición específica para culpa teológica. O sea, respecto a Dios, digamos. Y entonces, las dos definiciones. Definición de culpa a secas. Acción u omisión que provoca un sentimiento de responsabilidad por un daño causado. ¿Vale? Repito, acción u omisión que provoca un sentimiento de responsabilidad por un daño causado. Y la culpa teológica, pecado o transgresión voluntaria de la ley de Dios. ¿Vale? Culpa teológica, pecado o transgresión voluntaria de la ley de Dios. Vale, estas son las dos definiciones. Álvaro, ¿algo que te susciten? Bueno, primero, no son tan complicadas como pensaba. Sí, no todas Y son... después, la segunda, o sea, el primer lugar al que ha salido mi mente es la palabra voluntaria en la segunda. Un poco Sí, la transgresión voluntaria. curiosa, sí, sí, sí. Sí, sí, en esta no había subrayado nada, pero sí, es verdad que sorprende un poco que lo de voluntaria, ¿no? Pues no es tan Sí, voluntaria normalmente. tenía que explicar más eso, pero bueno, es lo que me ha llamado la atención. Sí. Vale, y bueno, repito la cita con la que he empezado y añado una nueva, ¿vale? Una extra, ¿te parece, Álvaro? Y me comentas algo si te viene algo a la mente. Vale. Vale, la primera es haz sentir culpable a tu enemigo y dominarás su voluntad, de Napoleón. Y la segunda, ser libre es prescindir de ciertas culpas, de Eduardo Miñona o Mignona, no sé de dónde es. Miñona, ¿Cómo? Miñona probablemente. Miñoña o Miñona, sí, igual lo he escrito mal, es Miñona. No sé, Eduardo Miñona puede ser. Vale. Sí, como siempre, te importa la cita, ¿no? Tampoco. Exacto. ¿Qué te parecen las citas? Vaya cita de Napoleón. Yo esta me la conocía y no es de las pocas que no he tenido que buscar, que dije la culpa, plaf. Me acordé de esta que la oí y me impactó bastante. ¿Qué te parecen? Sí, hombre, tienes razón. Lo único, no sé si se arrepintió al final ahí en el exilio, no sé, pero quiero decir, sí, al final está relacionada con al final está relacionada con, o sea, la cita de Napoleón, lo primero que se me viene a la mente es relacionarla con el episodio anterior, de cómo tratas a los demás. Es decir, que con la culpa, como sabes que vas a conseguir lo que quieres, en este caso en el enemigo, ¿no? Sí. Pero, o sea, puedes tratar a las personas para hacer que sientan culpa y que hagan lo que tú quieres que hagas, pero al final, de alguna forma, eso te va a volver, ¿no? Lo que hablábamos del karma práctico el otro día. Sí. Lo primero que te va a volver, yo creo, es que te vas a sentir mal antes o después. Tú. Claro. Es lo primero que se me ha venido a la mente. Sí. Bien, pues yo esta cita que, bueno, me vino directamente en cuanto estaba preparando el tema de la culpa y también la incluí esta con el objetivo de ya, para ayudar al oyente, algo que me ayudó a mí es quitarle un poco de autorresponsabilidad a la culpa. Esta cita de Napoleón que dice, haz sentir culpable a tu enemigo y dominarás su voluntad.
muchas veces, o la mayor parte, o quizás todas, no sé Álvaro, tú qué pensarás, de las veces que nos sentimos mal es porque alguien, ya sea una persona concretamente o la opinión general de la sociedad o de tu familia, te quiere que te sientas culpable para dominar tu voluntad en algún sentido. Pues, dominar tu voluntad, dicho de Napoleón, parece que te están cogiendo del cuello, ¿no? Pero bueno, dominar tu voluntad son esos, eh, esas frases con una segunda intención, digamos, frases comunes del típico, hombre, pero no me vas a acompañar a tal sitio, hombre, no vas a ser tan mal amigo, pareja de no hacerme este favor, o, pero Sí, ¿cómo no vas a hacer eso? Es de mala persona, o ese tipo de frases que son muy comunes, pero yo creo que están en el fondo con esa intención de dominar tu voluntad, sí, no en un cogerte del cuello, ¿no? En ese sentido. sí, 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 más sutiles que no igual eh, trasladadas al campo de batalla, en el campo de Napoleón, por ejemplo. Sí, Eso es, siempre vamos a ejemplos sencillos. sí, sí. Así que eso, ese es mi primera, bueno, lo primero lo que me ha ayudado a mí y me gustaría compartir lo que es, sea lo que sea las veces que te sientes culpable, la gran parte de las veces, en mi opinión, son pues una persona o un grupo de personas o una sociedad intentando dominar tu voluntad, que hagas lo que ellos quieran. Yo diría no en todas las veces, porque hay veces que sentimos culpa y bueno, vamos a ver, yo creo que tiene parte positiva la culpa y puede ayudarnos en potenciar nuestra empatía también, está un poco mezclada yo creo la empatía con la culpa, o sea, yo creo que no siempre es mala de por sí la culpa que sintamos, pero bueno, vamos a fomentar el plantearnos a ver de dónde viene la culpa a partir de las próximas escenas para verlo. ¿Tú qué crees, Álvaro? ¿Que siempre que sentimos culpa, en todos los casos es por un tercero que quiere intentar dominar nuestra voluntad o no No, siempre? no, no. Al final se reduce a lo que hablamos todos los días, que es el ser consciente de qué es lo que está pasando dentro de tu cabeza, ¿no? Digamos, o sea, por qué sientes una cosa, o sea, todos los temas que hemos comentado, al final, dependiendo de si lo haces por factores externos o porque tú lo sientes realmente o porque tú sabes realmente que estás ayudando o no. O sea, la misma situación, dependiendo de dónde venga, puede ser muy diferente. Entonces, al final, todo se reduce a la conciencia de decirte la verdad a ti mismo, ¿no? Mm. Y sí, desde ese punto de vista, tengo algunas ideas ya, pero me voy a esperar a las escenas porque si no, luego ya no sé qué decir. Exacto, muy bien, perfecto, perfecto. Pues nada, si quieres anótatelas como Las quieras tengo, las mentalmente, tengo. las tienes, ¿eh? Vale, pues perfecto. Vamos ya con las escenas entonces. Álvaro, ¿te parece? Sí, Vamos con dos escenas seguidas que voy a reproducir porque son las dos de Flanders y similares, así que las pongo seguidas, ¿vale, Álvaro? bueno. Eh, Sí, te- solo Dime, una, dime. una- una cosa que a ver si algún día me pones una que me suene. Vale. Pues son todas de temporada 20 para arriba, o sea que no lo sé, pero bueno, quizás alguna te suena. Entre 20 y 25 podría ser, Pues bueno, pero esta es 24 y la segunda 31, o sea que es más difícil, pero bueno, ahora lo comprobarás. Vale, pues estas dos escenas, la segunda no necesita contexto, ya la veréis. Y la primera, el contexto es que Flanders esto que voy a reproducir es un sueño de Flanders, está soñando que va al infierno porque se lleva un tiempo sintiéndose culpable porque le dio un puñetazo a Homer. Como podéis imaginar, un puñetazo merecido probablemente de Homer. No me acuerdo por qué. Pero bueno, ese es el contexto y en la segunda escena Flanders está con sus dos hijos, pero bueno, no hace falta contexto. Vale, pues nada, sin más dilación, siempre he querido decir esta frase, sin más dilación, vamos ya. después de hablar durante media hora, ¿no? Sin más dilación, dale. Exacto. Vale, vamos allá con Flanders.
Aquí abajo adoramos al famoso ateo Richard Dawkins, autor del espejismo de Dios. Estoy preparando un estofado de santos católicos. Y vamos con la segunda. Buenos días, Rotot. ¿Dios? Buenos días. Retomemos austeramente nuestra agradable rutina. Padre nuestro, te damos las gracias por este desayuno y los cereales círculos, símbolo de tu infinito amor. Amén. Amén. Todd. Hijo, ¿puedes decir amén? Una oración sin amén es como un bollo sin crema. Y perdón por pensar la palabra bollo. Tiene que haber algún modo de infundirle miedo a mi hijo para que recupere la fe. ¿Habrá algún infierno en la tierra al que pueda mandarlo? Déjame entrar, hijo. Va a pasar el autobús escolar en cualquier momento. Sí que... Vale, hasta ahí la escena. Que, bueno, ¿te sonaban, Álvaro? ¿Qué te han parecido? No me sonaban, no. Me gusta la segunda, la parte final me gusta, sí, sí. Algún infierno para mandarle o así, sí. Bueno, en esa ya ahondamos ya un poco en el episodio 3, que fue centrado en la religión y los qué dirán, los tengo que. También esta escena un poco relacionada, ahí tratamos más en profundidad estos temas. Si no los has escuchado, te los recomendamos. Y sí, te ha gustado, ¿no? Esa parte final. Sí, está más relacionada con ese primer tipo de culpa que comentabas de otras personas que intentan infundártelo a ti, ¿no? Para que te compartes de una forma determinada, adecuándote o a las ideas de la sociedad en general o a las de esa persona de tu familia o quien sea. Sí, sí, exacto. Y Flanders, este es un ejemplo más, seguro que hay muchas escenas similares, pero la parte esa sobre todo de perdón por decir la palabra bollo es ejemplificativo porque es una tontería, o sea, se siente culpable por la mayor tontería. Entonces, cada uno tenemos cosas distintas por las que nos sentimos culpable. Entonces, sí, Flanders es un personaje muy, muy curioso. Y vale, pues comento una cosa de mi pedrada, Álvaro, de hace unos días, algo que dije, me parece que en ese capítulo también de la religión, que fue que para mí uno de los avances sociales más importantes, ¿te está sonando, Álvaro? ¿Te acuerdas? Sí, sí. Sí, eso, un avance social muy importante en las últimas décadas, al menos en España, es que ya los niños no están acojonados con lo del cielo y el infierno, que es la sensación que la generación de mis padres y, por supuesto, más mayores les afectaba mucho. Entonces, Flanders, yo creo, es de esa generación. Y bueno, ahora voy con la pregunta de reflexión de lo que quiero que hablemos más centrado en la culpa, pero para mí es muy importante porque ya no la culpa no la tenemos tan metida dentro de nosotros, entre otros casos porque la religión, la iglesia no tiene tanto poder, ya no nos creemos esto del cielo y del infierno muchos. Entonces yo creo que ha cambiado para bien, digamos, el hecho de que no haya culpa, y ahora comentaremos experiencias y veremos por qué. ¿Vale? ¿Algo que te venga a la mente hasta ahora, Álvaro? ¿O hago la pregunta? Perdón, tengo algunas ideas, pero estoy esperando a la pregunta, a ver por dónde lo enfocas. Vale, muy bien. Puedes comentar lo que quieras. La pregunta es, bueno, tiene que ver con la escena, pero no especialmente. Bueno, hago la pregunta. ¿En qué situación te has sentido más culpable en tu vida? Vamos, es básicamente la misma pregunta que antes, que hemos hecho al comienzo, que queremos que te hagas para que te sirva. ¿En qué situación te has sentido más culpable? Entonces, algo que te venga sobre esa pregunta, Álvaro, sobre la escena, cualquier cosa. Ya te digo, la pregunta es un poco excusa, o sea, cualquier cosa que te venga de la culpa que pueda ayudar. Sí, tengo una reflexión aquí, pero está más relacionada con el caso de la culpa que sientes tú mismo. Bueno, aunque según lo decía, estaba pensando que igual a veces sientes culpa
pero en el fondo hay una parte que está relacionada con cómo la sociedad quiere que te comportes, ¿no? Pero bueno, quiero decir, en este caso es una historia personal que yo creo que está más relacionada con ese segundo tipo de culpa que siento yo mismo y no porque otros me la hagan sentir, ¿sabes? Sí, sí, perfecto. Y lo que quería comentar es que cuando tú eres el que sientes la culpa sin aparentemente ninguna causa externa, o sea, sin ningún otro personaje externo que te haga sentirla, digamos, o al menos de forma aparente, ¿no? Sí, sí. Estaba pensando que muchas veces, o sea, no sientes la culpa en ese momento, sino que te viene, no sé, un tiempo después. Y voy a comentar un ejemplo. Sí, sí, perfecto. Me acuerdo, por ejemplo, no es una situación específica, sino más un periodo que fue concretamente para mí entre los 18 o 21 años, por ahí, que estaba un poco más perdido. Un poquillo, un poquillo. Solo quería salir de fiesta, lo típico, ¿no? Entonces, en ese momento no la sentía, porque al final estás perdido, pues tampoco te paras a pensar en esas cosas, pero Sí, sí. me di cuenta después, como unos años después, o sea, sentía culpa, o digamos por la forma de tratar a mis padres, ¿sabes? En Sí. general. O sea, no me refiero, o sea, no penséis aquí cosas locas. O sea, la forma de tratar, digamos, desde el punto de vista emocional y ¿sabes? Mi relación con ellos, etc. O sea, que claro, a lo que me refiero es que en el momento no sentía la culpa, porque, como decía, estaba bastante perdido en general. Sí, no, pero es verdad. es una cosa que me di cuenta después y que me generaba culpa, ¿sabes? Y no sé, estaba pensando que creo que la forma, o sea, una forma que me ha ayudado a mí, una idea que me ha ayudado a mí a lidiar con este tipo de culpa, que en este caso está fundada, ¿me entiendes? O sea, no es que alguien me la imponga desde fuera, ¿me entiendes? Yo creo que está fundada, o sea, siendo honesto conmigo mismo, está fundada. Sí. Pero es como un equilibrio, digamos, entre, primero, nunca me acuerdo de esta palabra, o sea, hay una palabra perfecta en inglés, o sea, sí, la responsabilidad, sí, como la accountability, sí, como la responsabilidad de saber que es... Rendir cuentas, digamos. Sí, pero Sí, conmigo mismo, como sí. saber que es... Como que esa culpa que siento tiene sentido y como que, o sea, la culpa, vaga redundancia, de sentirme mal por cómo los trataba es mía, ¿sabes? Aunque aunque ellos tuvieran su parte de culpa por alguna parte o la educación, lo que sea, Sí. o sea, es como el equilibrio entre, primero, esa responsabilidad de saber que es mío, o sea, que la culpa es mía, valga la redundancia, y segundo, para un poco, digamos, tampoco pasarte al extremo de sentirte demasiado mal contigo mismo, es el equilibrio entre tomar responsabilidad sobre esa situación, pero al mismo tiempo darte cuenta de que realmente durante ese periodo es que no sabía hacerlo de otra forma, si tiene sentido, ¿sabes? Sí, sí. O sea, que la responsabilidad es mía porque mi forma de tratarlos o mi forma de lidiar con el día a día con ellos no era correcta desde mi punto de vista. Y como decía, aunque desde el suyo hay errores también, al final lo que yo puedo controlar es mi parte, ¿no? Sí, Entonces, sí. esa primera parte de responsabilidad por mi parte sobre mi forma de actuar, etcétera, pero al mismo tiempo que es compatible, aunque no lo parezca, yo creo que es compatible también ese, digamos, perdón hacia ti mismo por saber que al final es que tampoco sabías hacerlo de otra forma. O sea, es que sí, o sea, si eres consciente de que estás haciendo el daño y lo sigues haciendo, ya es un poco psicopatía, digamos, Claro, ¿no? sí, sí. O sea, como que, o sea, lo haces porque no eres consciente en ese momento. Entonces yo creo que desde ese punto de vista muchas veces llega a posteriori, cuando realmente eres consciente del daño que has podido hacer o de la culpa, en este caso, que tiene sentido, ¿sabes? Que no está tan relacionada con esa cita de Napoleón que comentaba, sino con una más personal. Sí, te iba a decir que tiene... O sea, me gusta mucho que comentes eso porque es un poco con mi experiencia personal que voy a comentar.
un poco el mismo camino que yo tuve y la misma recomendación también para salir de ello. O sea, parece que lo tenemos preparado, pero es de verdad lo Bueno, mismo que me ayudó a mí. Dime. no, que estaba pensando que no, ni me has mandado nada por WhatsApp ni nada. Es lo que Nada. me ha venido según comentabas. Sí, sí, exacto. Ahora comentaré la mía personal, pero resumiéndolo eso, lo que has querido decir para ayudar al oyente, eso es para mí, la clave es primero ser consciente del sentimiento de culpa, el primer paso, segundo paso, plantearte si para ti, según tus valores, esa culpa, como dices tú, tiene sentido o no tiene sentido. No tiene sentido, digamos, si es algo que viene de la sociedad, como lo del bollo de Flanders, que por decir la palabra Sí. bollo no tiene sentido, ¿no? Un ejemplo tonto. O si Ujú. tiene... Dime. No, sí, estaba asintiendo simplemente. Sí, Ah, vale, sí. vale. O si tiene sentido, como lo que has comentado tú, has tratado, pues tú crees que mal o de forma inapropiada a una persona y claro, a ti no te hubiera gustado que te traten así, porque muchas veces a eso voy, es la empatía, está en el fondo, que es lo que está también en mi experiencia personal detrás. Entonces, Ujú. y eso, una vez que te has planteado, como tú te planteaste, si tiene sentido o no, yo creo que lo que ayuda es eso, aunque tenga sentido, aunque tú digas, vale, esto lo he hecho mal, siento culpa y no es que una tercera persona me haya intentado dominar mi voluntad, es mi culpa, pero ahí es donde quería yo llegar y para que al final no nos martiricemos durante toda nuestra vida, porque nos podemos pasar toda la vida, en tu caso, sobre esa experiencia o todos con las nuestras, para no sentirnos culpables para siempre, es eso, aprender de ello, perdonarnos a nosotros mismos, al final un proceso que puede llevar menos tiempo, más tiempo, pero sobre todo pensar cómo podemos aprovechar esto para ser una mejor persona, para no hacerlo en el futuro e incluso para poder inspirar a los demás y sacarle un partido positivo hasta que puede influir algo algún proyecto o algo en lo que puedas ayudar a la sociedad al haber visto, al haber sentido esa culpa y al haber visto ese problema, digamos, en ti mismo o en la sociedad. ¿Tiene sentido un poco, Álvaro, o Sí, ha quedado un no, sí. poco rebuscado al final? No, sí, al final lo que decía yo del el equilibrio ese que aunque parezca una contradicción, no lo es. O sea, que son compatibles la responsabilidad por una culpa que en mi caso personal tenía sentido, de acuerdo con mis valores, pero al mismo tiempo el perdón a mí mismo por lo que decía, porque es que no, o sea, en mi cabeza no existía otra forma de actuar en ese momento, por muy, por muy disfuncional que pareciese, ¿no? Sí, sí, no, pero es importante tener esto en cuenta porque, claro, a todos nos da miedo investigar el sentimiento de culpa. Es como lo intentamos adormecer o con cualquiera con lo suyo, o con televisión, con alcohol, con lo que Sí, sea, pero sí, al sí. final te va a llegar y es importante tener recursos. Te va a llegar la hora en la que te plantees esa culpa y tener recursos para decir, pues lo que dices tú, no sabía hacerlo mejor en ese momento y no lo hacía con mala intención en ese momento, era mi única manera de salir del paso o de lo que fuera. Sí, sí. Vale, entonces, vale, bueno, como has comentado en después de esta escena, tu experiencia, vamos con la siguiente escena. Álvaro, ¿te parece así porque la pregunta es muy similar y ya en la segunda escena comento mi experiencia, ¿te parece? Y así vas pensando Perfecto. en alguna otra idea tú o algo. Sí, estoy intentando pensar en una situación de lo contrario, de una culpa que, aunque en el momento parezca el mismo tipo, pero luego darme cuenta de que no era una culpa que, entre comillas, debería sentir, sino que es alguien que me la ha infundado o una regla de la sociedad que, no que al final es subjetiva, cosas así. Estoy intentando pensar un ejemplo concreto, pero así tengo tiempo. Sí. Perfecto, perfecto. Pues sí, vas a tener tiempo porque eso, vemos esta escena y, y también después de la escena comento yo mi experiencia personal que es del mismo tipo que la tuya, en el sentido de que tiene sentido y que no fue de una tercera persona intentando dominar mi voluntad, etcétera. Bueno, pues Ujú. vamos ya con esta siguiente escena que también es de Flanders, ¿vale, Álvaro? De nuevo. Y el contexto de esta escena es que, bueno, Flanders llama a la puerta de los Simpsons
y nada, le abre Homer, es simplemente el contexto, que bueno, ya lo podrías deducir, pero ese es. No era mucha información, Álvaro. Contexto importante, bien, bien. Sí. Bueno, pues allá va, esta es la escena. ¿Qué haces tú aquí, roba congeladores? Nen nos está dejando usar su congelador para guardar los sándwiches. Me sentí un poco culpable al recuperar algo que era mío. ¡Yujú! Flanders no es perfecto. Nunca he pretendido serlo. Ya, y no lo eres. ¿Qué te ha parecido? Son graciosas, como siempre, si es que hay un montón de escenas. Me sentí culpable al recuperar algo que era mío. Sí, es muy curiosa. El personaje de Flanders sobre la culpa es que es digno de investigar solo él, la verdad. Pero bueno, sobre esta escena tampoco hay una pregunta concreta que querría hacer, porque es simplemente para añadir un poco más, más leña al fuego sobre la culpa y sobre esa culpa que no tiene sentido. De nuevo, esa culpa que en este caso pues, se siente mal por recuperar lo que era suyo. Que bueno, que nos reímos también porque que a veces nos pasa, que nos sentimos culpables por cosas que, bueno, que no tiene sentido. ¿Algo que quieras comentar de esto? Es tan ridícula que ayuda, o sea, que choca porque es muy ridícula, porque se está recuperando algo que era suyo, ¿no? Pero sí, seguro que hay situaciones similares que en nuestra vida que es una tontería. ¿Qué narices, después pensándolo con perspectiva, qué narices me siento yo culpable por esto? Sí. Invitamos a investigarlas, a pensarlas, porque las de Flanders son muy exageradas, pero todos podemos tener algunas. Vale, pues la pregunta que quería hacer a raíz de esta escena, bueno, relacionada con ella, es ¿por qué te sentías mal en esa situación que he preguntado al principio del programa para ayudarte más, que pienses en qué situación te has sentido más culpable en tu vida, lo has pasado peor? Ahora quería preguntar el por qué te sentías mal. ¿Cuál era la razón? También para ayudarte a investigar si tenía o si tiene o no tiene sentido. Entonces, la razón puede ser porque vas a ir al infierno o no vas a ir al cielo, porque dejas de ser buena persona, porque esas un poco las que no tienen sentido, y las que tienen sentido, bueno, pues porque empatizas con esa persona, porque te pones en su lugar, porque a ti no te gustaría que te trataran así. Yo creo que es un poco las razones contrapuestas para diferenciar cuándo tiene o no tiene sentido. Sí, algo que comentar con esto de esta pregunta, Álvaro, sobre qué hay detrás de la culpa, de dónde viene, etcétera. Sí, no, está intentando pensar una anécdota concreta, pero no me viene ahora ninguna, seguro que hay 1000, pero un poco relacionada con lo que estabas diciendo y volviendo a lo que comento en todos los episodios. Sí. Que al final, realmente tú sabes la razón real de por qué sientes la culpa o de si, o sea, dentro de ti sabes si realmente tiene sentido o es una reacción a una norma, costumbre subjetiva de la sociedad, ¿sabes? O sea, si al final, en el ejemplo que yo ponía antes, como decías tú, en el caso de la empatía, pues a mí no me gustaría que me tratasen así, ¿sabes? Entonces, o sea, yo en ese caso lo veo claro que era una culpa que merecía la pena sentir, si tiene sentido. ¿Sabes? Sí. Que tenía sentido sentir, ¿vale? Porque, como decía antes, luego tampoco hay que martirizarse y por eso explicaba el ejemplo, ¿no? Mientras que muchas veces son culpas menores, ¿sabes? Que tienen que ver con un poco de chantaje emocional, aunque sea sin querer, de otra persona, o con adecuarse a normas subjetivas de la sociedad que no tienen nada que ver con empatía real o con crear un mundo mejor, digamos. O sea, que yo creo que dentro de ti al final lo sabes, ¿sabes? Si tienes esa costumbre de indagar un poco, de preguntarte a ti mismo si las cosas que sientes lo haces por esto o por aquello, si son sentimientos reales o no, ¿sabes? Al final todo con la práctica un poco cada vez te das más cuenta de tu intención real detrás de tus acciones y... Sí, exacto. Y si haces algo porque de verdad crees en ello o haces algo
por cumplir, por no quedar mal, por miedo a lo que digan los Exacto. demás. Cada vez es como un músculo, ¿no? Que se va ejercitando. Sí, sí, exacto, exacto. Vale, pues mira, voy a comentar, porque tenía pensado comentar una experiencia similar a la tuya de una culpa que tiene sentido, digamos, sentir, pero bueno, como te costaba a ti pensarla y me ha venido una que es recurrente, no es un caso concreto, pero una culpa que me he dado cuenta a lo largo de los últimos años, sobre todo con este viaje al autoconocimiento, que no tiene sentido, es pues muchas veces por hacer planes que otros quieren. No sé si te ha pasado a ti, sobre todo Vaya, en la amistad, desde la adolescencia, vaya que sí te ha pasado, ¿no? sí, sí, sí. Desde la adolescencia hasta ahora prácticamente, cada vez menos, por suerte, pero varias veces me he sentido culpable, pues eso, todo el mundo quería hacer algo o 3 o 4 vamos a hacer un plan y porque yo no he querido, pues alguno me lo ha reprochado, digamos, como que es culpa mía y esa culpa que por un momento o durante un periodo de tiempo, a veces más, más largo, cada vez más corto, he sentido y de verdad me he creído que soy culpable, esa culpa, por suerte la he desterrado. Entonces, al hilo de esto, la recomendación para que también pueda ayudar al oyente, lo que quiero transmitir es pensar esos dos tipos de culpa, qué culpa que tenemos tiene sentido y cuál no tiene sentido y qué hacer con ella, es una pregunta importante que me he hecho, yo creo que lo que puede ayudar, qué hacer con la culpa que no tiene sentido, como en esta de los planes de los amigos, es eliminarla, o sea, darse cuenta de que no tiene sentido sentirme mal porque no pueda cumplir las expectativas de otro y yo no me sentiría, además empatizando, y yo no me sentiría mal si otra persona no quiere hacer algo, aunque a mí me afecte. Entonces, es fácil, yo creo, poco a poco, es fácil, entre comillas, eliminarla y dejar de sentirnos mal, digamos. Eso quiero decir con eliminarla, porque eso nos hemos dado cuenta que no tiene sentido, que me sienta culpable. Y con esas culpas que sí tienen sentido, como la experiencia que has contado, Álvaro, la que voy a contar yo ahora, investigarla para, esa obviamente no la puedes eliminar directamente, dejar de sentirte mal, porque claro, ves que es algo que a ti no te gustaría que te hicieran, pero ahí ya es donde entrarían la ayuda, lo que has comentado tú, Álvaro, por ejemplo, del hecho de pensar que lo has hecho lo mejor posible, ¿no? Que en ese momento no lo sabías hacer diferente y sobre todo de aquí al futuro, si de verdad creo en que este es un problema en la sociedad o en mi círculo, ¿cómo puedo ayudar a que en el futuro no pase? Que es también una buena forma de darle la vuelta a esa culpa de que no sea siempre negativa, sino que puede convertirse en una acción positiva en el futuro. ¿Se entiende más o menos lo que quería transmitir? Sí, no, al final, al ser consciente de ella, también o sea, te estás un poco obligando a no repetirla, digamos, ¿no? O sea, cuando una vez que eres consciente, claro, es que sí, es lo que decía antes del psicópata, si eres consciente del daño que estás haciendo, o sea, si sientes la culpa que tiene sentido, el momento en el que eres consciente no la vas a repetir, porque no tiene sentido, ¿entiendes? Exacto, sí, sí. Y tenía otra reflexión y se me ha ido. No pasa nada. Estaba relacionada con eso, pero da igual. Vale. Sigue tú y voy pensando. Vale, perfecto, sí, voy comentando mi anécdota sobre la culpa en la que tiene sentido. Perdón, sí, Marcos, si te ha venido, dale antes de que siga. Quería comentar lo que decías de eliminar la culpa. En mi caso, en el que tenía sentido, sí, es decir, o sea, el comportamiento que llevó a esa culpa no lo puedes eliminar, no lo puedes cambiar, pero primero lo que había comentado antes, que al final es que no sabía hacerlo mejor en ese momento, entonces eso me ayuda a no flagelarme, ¿no? Pero también estaba pensando que ayuda desde el punto de vista de darte cuenta de que no eres perfecto. No. ¿Sabes? No. O sea, es algo que intelectualmente todos entendemos, que Sí, no somos perfectos, pero luego interiorizarlo cuesta más porque parece que, o sea, nuestras acciones diarias parece que queremos ser siempre perfectos, hacer siempre lo mejor en todo lo que hacemos y es un poco, Sí. ¿sabes? Una experiencia de humildad, ¿sabes? De decir, pues
una cagada mía, una forma, o sea, mala de comportarme, lo que hace que no sea perfecto y es totalmente normal y natural, pero al mismo tiempo no, o sea, es que no... O sea, yo en mi caso personal no tengo ningún problema con esa época, digamos, porque, por lo que comentaba antes, o sea, que era culpa mía y la siento como mía y al final es la parte que yo puedo controlar también, ¿no? Sí, sí. Pero no, ni me flagelo ni... Estoy totalmente en paz con ello, me refiero. Exacto. Y una reflexión que es algo que no tenía pensado, pero es que me viene, que es que al final, por mucho que muchas veces yo creo que seguimos sintiendo más la culpa inconscientemente, al menos a mí me pasa. Y yo creo que sigues sintiéndote culpable porque de alguna manera parece que reparas el daño. Parece que pensando en la otra persona, si tú te sientes culpable, parece Sí. como que estás reparando el daño, que le estás ayudando, pero al final a esa persona no le cambias nada, porque si te has comportado mal según tus estándares en ese momento, ya no hay nada que lo cambie. O sea, esa Sí. experiencia no hay nada que la cambie. O sea, el hecho de que tú te sientas culpable un segundo, una hora o toda tu vida, o sea, no, es que no va a reparar nada, no va a ayudarle a la otra persona ya en nada. Sí, sí, yo creo que es un tema para otro episodio también, pero está exacto, o sea, que parece que si sientes más culpa, parece que te importa más, Sí, sí, sí. ¿sabes? Sí, 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 que al final es una locura, pero bueno, sí, sí, sí. exacto. Intelectualmente parece una locura, pero también pues, nos cuesta. Vale, comento Álvaro mi experiencia, ¿te parece? Y antes de que vayamos con la última escena de Bart. Dale, dale. Vale, pues eso, repito, es una experiencia personal en la que más culpable me he sentido probablemente en toda tu vida, que como repito, de nuevo recuerdo al oyente, es lo que queremos que te plantees para que te ayude este episodio, es en qué situación de tu vida te has sentido más culpable, lo has pasado peor por el sentimiento de culpa. En mi caso tenía más o menos 12 13 años y iba a una extraescolar de inglés con un amigo y otra persona y otro chico que no conocíamos, era de otro instituto. O sea, éramos tres simplemente en clase y digamos que durante un tiempo, pues mi amigo y yo tratamos mal a este chico y se podría decir que le hicimos bullying, porque tanto antes como durante, bueno, sobre todo antes y después de la clase, ya se sabe que durante la clase no tanto, pero igual que en el instituto pasa. Y bueno, sobre todo era mi amigo más el que iniciaba, digamos, las burlas, pero vamos, yo soy igualmente responsable. Ahora que he madurado, sé que soy igualmente he madurado en ese sentido, yo creo, me veo igualmente responsable y vamos, los dos lo pasó mal, digamos, este chico por nuestra culpa, podríamos decir. Y bueno, sobre este caso quería comentar que eso es el tipo 1, digamos, de culpa, de que tiene sentido porque, claro, poniéndome en su lugar, como siempre voy a lo mismo, poniéndome en su lugar, a mí no me gustaría que me trataran así. O sea que por eso vi que el sentimiento de culpa tenía sentido, como habías dicho tú antes, Álvaro, merecía la pena, ¿no? Sentir, habías dicho. Sí, sí. Entonces, bueno, ese fue mi caso. Entonces, la manera en la que yo lidié con el sentimiento de culpa, al principio tuve varias fases, digamos. Al principio un poco de negación, el hecho de, no es para tanto, no lo hemos hecho, no lo hemos hecho pasar tan mal, etcétera. Porque bueno, digamos que él dejó de ir, se lo contó a sus padres, sus padres a mis padres, entonces de ahí es donde ya explotó todo, digamos. Entonces, ¿qué estaba diciendo, Álvaro? Perdón, antes de ir con esto, que se me ha ido el hilo. No, lo de... A ver, que se me ha ido el hilo. No, Sí, como las fases, sí, perdón. Las las fases fases, sí. de Las lidiar. fases del duelo. Las Eso es. fases del duelo.
las fases del duelo. Entonces eso, un principio negación del hecho de decir, va, no es para tanto, tampoco no tiene por qué pasar tan mal, solo eran unas bromas, lo típico que se dice, que en realidad no son ninguna broma. Y luego llegué otra fase de ya responsabilizarle más, pero culpar al otro amigo, porque era el que más, que es verdad, era el que más iniciaba, pero claro, un poco para deshacerme. La clave es que, claro, el sentimiento de culpa, joder, nos produce mucho dolor. Y claro, yo adolescente, no tenía tantas herramientas para lidiar con ello, entonces, claro, quería eliminarlo completamente y la forma en la que lo hice fue pues pasárselo a este otro amigo, que era el que más lo iniciaba. Pero claro, fui madurando y ya me iba dando cuenta de que yo era, si no igual de responsable, prácticamente igual de responsable o de culpable. Así que tuve que llegar a la fase a la que llegaste tú, ¿no? También, Álvaro, de darte cuenta de que bueno, lo hiciste lo mejor posible. Yo lo hacía porque era lo único que sabía. Era una cultura en el instituto, pues en el que yo estaba, pues al final, pues algunos se metían con otros, a veces estabas por medio, a veces se metían contigo, tú con ellos, pues bueno, digamos que formaba parte de esa cultura, entonces digamos que me entendí a mí mismo, entendí el contexto y fui capaz, pues eso, de que no me afectara tanto esa culpa, pues con esas recomendaciones que has dado tú, esas herramientas que tú usaste, ¿no? Un poco similares. Entonces, eso es a lo que iba, que no nos hemos puesto de acuerdo en las experiencias, pero similar en ese sentido, ¿verdad? Que algo que comentar, Álvaro, ¿te parece? Antes de que... Quería preguntarte por curiosidad si ese sentimiento de culpa te vino prácticamente de inmediato o fue unos años después, como he comentado yo en mi caso. Pues fue bastante gradual, porque al principio, te digo, fue negación, pero sí que pronto ya empecé a sentir culpa. Cuando vi que sí que lo había pasado mal, porque yo empezaba también a pasarlo mal a veces en el instituto, que también algunos se metían conmigo, yo llegué a meterme con alguno, etcétera. Entonces ya cuando comencé a empatizar más, pronto me di cuenta, sí, pronto me empecé a sentir culpable, pero digamos que culpaba al otro amigo, luego, pero pronto, antes de terminar la adolescencia ya era consciente y ya me sentía culpable, digamos. Yeah. No, si al final es lo que dices tú, el momento que empiezas a darte cuenta, lo que quieres es eliminar la culpa. Y lo primero que te viene a la cabeza, porque es lo que nos han enseñado a hacer, es balones fuera, ¿no? Sí, exacto. Es culpa del otro, no la mía. Pero luego al final llegas. Es lo que te digo, es que además yo creo que es la única forma de deshacerse de la culpa y de sentirse bien contigo mismo, es primero asumir la responsabilidad. Pues si no la asumes, puedes eliminar la culpa temporalmente. De hecho, probablemente la elimines más rápido. Sí. pero nunca acabas de... O sea, en el largo plazo nunca acabas de quitártela en medio, si tiene sentido, hasta que no asumes tu responsabilidad. Y una vez que asumes tu responsabilidad, lo que comentaba, es que hay tantos factores que influyen. O sea, el que no conocieras otra forma mejor de hacerlo, el que fuese parte de la cultura de lo que veías en el instituto. Incluso si indagas más, podría haber parte de miedo, de querer encajar por esta parte, porque si no lo hago, igual acabo en la otra parte. Sí, ¿sabes? Totalmente. Eso no lo he comentado porque se me ha pasado, tenía varias cosas en la cabeza, pero sí, es gran parte por eso. Hay muchos factores ahí que tienen un peso en la historia, ¿no? Entonces, pero yo creo que los dos pasos son ese. Primero, la responsabilidad, que es tuya, como decías, aunque el otro iniciase más, al final la parte que tú puedes controlar es esa, y que es verdad, o sea, tú eres responsable igualmente. Sí. Pero, o sea, si no asumes la responsabilidad, en el largo plazo, de forma duradera, no puedes librarte de la culpa. Pero luego esa segunda parte de entender la situación, de indagar un poco en todos los factores que pesan en ella y perdonarte a ti mismo, que es que, digamos que yo creo que viene de forma natural cuando pasas ese proceso, ¿no? O sea, que no es algo que tengas que decir,
me perdono a mí mismo, en plan, no sé, frase que repites todas las mañanas. Sí, sí, sí. Para creértela. Que es algo en lo que yo no creo, las típicas estas, ¿cómo se llaman? Autoafirmaciones. Sí, sí, exacto. O sea, no me refiero a que te digas todas las mañanas, me perdono a mí mismo y al final te lo creas. No, sino que es un proceso natural que te acaba pasando si vas por ese proceso que empieza con la responsabilidad, con asumir la responsabilidad, que es el paso fundamental. Porque es que al final, tanto en este tema como en cualquiera, si asumes la responsabilidad, tienes control sobre lo que pasa. Sí, es la clave. ¿Vale? O sea, si te sientes una víctima o que es la culpa de otros, aunque tengas razón, que puedes tener razón, que por supuesto que existen injusticias, aunque tengas razón, la única forma de salir de ello es asumir tu parte de culpa, que existe también siempre, ¿sabes? Sí, sí. Vale, pues nada, hago un recordatorio a nuestros queridos oyentes. Estamos con el temazo de la culpa, que bueno, el titular era cómo librarnos de ella para ser libres. Y bueno, aunque comentamos muchas experiencias y que son dolorosas, cosas que hemos hecho mal, sobre todo el objetivo final con lo que queremos transmitir es pues eso, que seas una persona más libre, que te sientas bien contigo mismo, para de esa manera vas a tratar mejor a los demás. Entonces, con ese objetivo dedicamos este episodio a la culpa. Te hemos pedido que pienses en la situación en tu vida hasta ahora en la que más culpable te hayas sentido, para que puedas aprovechar todas nuestras experiencias que estamos comentando. Mi hermano ha comentado la suya sobre nuestros padres, la mía cuando era niño, adolescente, con un caso que tratamos mal a un niño, de bullying se podría llamar. Y bueno, con el objetivo de que pienses en un caso similar en tu vida, que reflexiones. Y ahora vamos a ir con la última escena de Los Simpsons. Llevamos tres de Flanders. Vamos a ir con la última de Bart, y con la intención de que, terminar, digamos, de forma positiva con la culpa, de terminar con luz de esperanza, digamos, porque yo creo que se puede aprovechar ese sentimiento de culpa para que en el futuro dé lugar a algo bueno, a acciones positivas, y que en vez de que se enquiste la culpa y te sientas mal contigo mismo, trates mal a los demás, al revés, que sirva para tratarte mejor a ti mismo, sentirte mejor y hacer algo bueno por los demás. Vale, ¿algo más que comentar, Álvaro, o vamos con la escena? No, adelante. Adelante. Vale, pues es una... voy a reproducir dos escenas, pero que son del mismo capítulo, son prácticamente seguidas. Aquí sí que hace falta un contexto, Álvaro, no como el de antes, sino esta vez es útil, lo prometo. Vale. Vale, lo que ha pasado antes de esta escena es que todos los Simpsons, la familia Simpsons, han ido a una excursión, y Lisa se ha comprado un gorro que le hace mucha ilusión, y en la vuelta a casa de la excursión, Lisa está dormida y Bart coge el gorro, se lo tira por la ventana y el gorro acaba en un descampado y claro, Lisa lo pierde, y Bart sabiendo que le hacía mucha ilusión. Entonces, en esta escena, en las dos escenas, Bart está en la cama y está durmiendo y tiene este sueño. Son las dos escenas similares, Bart en la cama y teniendo un sueño, y esto es lo que sucede. ¿Listo, Álvaro? Sí. Venga, vámonos allá. Vamos a ver con qué sueña Bart. ¿Quién eres tú? Soy tu culpa. Yo no tengo culpa de nada. Ahora sí que la tienes, tío. No te preocupes, Bart. Yo te protegeré. Soy negación. ¡Ay, caramba! Vale, al que no lo haya visto, ese crujido que se ha oído es el sentimiento de Bart de culpa, que cruje al sentimiento de negación. Muy, muy, muy al pelo, no había pensado en el caso que he comentado, pero vamos, ejemplifica perfecto, ¿no? Vale, y ahora vamos con la
con la siguiente. Un poco después, Bart vuelve a soñar con esta culpa, un personaje de sí mismo representado en la culpa. Y esto es lo que dice. Pero bueno, ¿aún sigues aquí? No te enfades, pero tienes peor pinta. Pues que sepas que tu falta de remordimientos me hace crecer. Ya lo estás pillando. Vale, esta ha sido la escena doble que... Temporada 28, Álvaro. No te sonaba, imagino. No me sonaba, ¿no? Y bueno, algo que comentar. Comentaré cómo aplicar esto a, bueno, mi experiencia personal, cómo se relaciona, pero bueno, eso, que alguna cosa que quieras comentar tú que no tienes ventaja, ¿no? No, me ha gustado esa final, la segunda parte, dice, tu falta de remordimiento me hace crecer. Que habla la culpa, claro. Sí, exacto. Y es lo que comentaba al principio, que al final, por una parte o por otra, va a salir, y aunque tires balones fuera, no sientas la culpa, como es del tipo de culpa que tiene sentido sentir, valga la redundancia, como decía antes, o sea, antes o después lo vas a sentir, porque es que, digamos que son principios empáticos básicos, por decirlo así, que de alguna forma, pues a ti no te gustaría que te lo hiciesen, entonces antes o después es que te vas a sentir mal por hacerlo. Y claro, cuanto más lo reprimas, claro, cuanto más lo reprimas, más va a crecer la culpa, como dice el capítulo. Sí, exacto. Si te reprimes, no te enfrentas a ella, más va a crecer. Y también lo de negación. Hemos hablado de la negación, la verdad que esto no lo estaba pensando, pero la culpa en la primera escena, crujiéndole el cuello a la negación y tirándola por la ventana, también muy relacionado, ¿no? con lo que hemos comentado, de que intentamos negar la evidencia, pero al final todo nos vuelve, ¿no? Siempre esos principios empáticos, como comentas tú, que todos tenemos, hacen que te vayas a sentir culpable, responsable en algún momento. Es que al final, pues, tú te comportas de una forma con una persona y a ti no te gustaría de ninguna forma que eso mismo te sucediera a ti, pues en ese momento probablemente no seas consciente, porque si no, no lo harías, como decía antes, pero tarde o temprano te vas a dar cuenta y volvemos al proceso de siempre, ¿no? De primero responsabilidad y después no sabías hacerlo de otra forma, no tenías la conciencia de ponerte en la piel del otro, etc. Sí. Bien, y antes, bueno, a raíz de esta escena, antes de comentar esto relacionado con mi caso, mi experiencia que he comentado antes del acoso que hicimos a este chico, me gusta mucho también lo de que aparezca en sueños la culpa, en el caso de Bart, representada en un tipo así, con la ropa rota, etc. Esto de pensar en una tercera persona, pensar en la culpa como si fuera un ente distinto, porque a veces estamos muy metidos en nuestros pensamientos y lo que dices tú a veces, Álvaro, de darnos cuenta de que no somos nosotros. Entonces, pensar que esa culpa, ese sentimiento de culpa, no somos nosotros mismos, digamos, es otra persona. Es algo que sirve también como para los miedos, por ejemplo, ¿no? Yo creo, al menos a mí me sirve pensar que ese miedo es como un ente que está ahí, digamos, no es que tú seas miedoso, sino que te viene ahí de algún modo, pero bueno, la forma de deshacerte de él o entenderlo es pensar como si fuera, pues eso, en este caso un monstruo o lo que sea. Sí. Como esa separación entre el tú real que observa lo que pasa y esos pensamientos o sentimientos automáticos que al final son una consecuencia, como decimos siempre, pues de tus circunstancias, de tu educación, etc. Sí, exacto. Digamos que aplicado a la culpa, esa culpa, esa tercera persona, ese monstruo como en el Bart, te sientes mal porque has hecho algo malo, pero bueno, en ese momento, pero tú eres Bart, en el fondo quieres lo bueno para los demás, así que piensa en la culpa como una tercera persona y no te martirices, digamos. Y también el siguiente paso, que es a lo que quiero ir con
la pregunta sobre esta escena es, para terminar de forma positiva, con esperanza sobre la culpa, mi pregunta es cómo puedes darle la vuelta a esa culpa y que te impulse en lugar de que te sujete, de que te lastre. Digamos, cómo puedes tener mejores relaciones o crear un ambiente más positivo en vez de más negativo contigo mismo y con los demás. Y bueno, ¿algo que comentar, Álvaro? ¿O si parece un poco rebuscada la pregunta? No, sí, no, lo veo relacionada con lo que hemos estado comentando, ¿no? De asumir la responsabilidad primero y después entender que no, o sea, que es normal que sientas la culpa en el primer caso del que tiene sentido, ¿no? Sí. Pero hay mil razones que tienen, que tienen un impacto en esa decisión, en esa forma de actuar, para perdonarte a ti mismo, ¿no? Digamos. Sí. Sí, y exacto, relacionado con esta pregunta, pues lo que quería comentar, y ya te doy paso si quieres hablar alguna reflexión final, es eso de la pregunta de cómo puedes darle la vuelta a esa culpa, hacer algo positivo, que te impulse en vez de que te lastre y que se enquiste. Es llevado a mi experiencia que he comentado, que me sentí culpable cuando con 12 años o así, un amigo y yo hicimos acoso a otro chico en una actividad extraescolar. Es que a partir de eso yo me sentí culpable, bueno, ya he comentado las fases por las que pasé, y a partir de mi mayoría de edad, digamos 18 o 20 años, como yo empatizaba mucho con ese caso concreto, cómo se lo hicimos pasar a ese chico y también cómo lo pasé yo en el instituto, que lo pasé mal, que en algún momento me sentí que otras personas se metían conmigo e incluso yo también me metí con algunas, digamos que tanto sentí esa culpa y tanto me hizo relacionarlo con la empatía que sentía con esos chicos que bueno, tú lo sabes, Álvaro, que es un tema que he investigado bastante, el bullying, el acoso escolar y en general, porque me parece un problema gordo en la sociedad y que no se está tratando bien, no se está previniendo bien, y he leído muchos libros, tengo un proyecto de inteligencia emocional que quiero llevar a los colegios e institutos para que creo que podría ayudar mucho en reducir este acoso escolar, que las personas, los niños se traten mejor los unos con los otros. Y tengo este proyecto en mente y creo que puede ayudar gracias a esta culpa. O sea, lo que quería ir con esto es que no demonicemos a la culpa, no por sí no es mala la culpa, sino que, como con este caso, el hecho de que sintiera tanta culpa le he dado la vuelta y he investigado sobre este tema y sobre todo centrándome en el futuro de cómo puedo ayudar para que otros niños no hagan como yo y se metan como otros, ni como los que se metían conmigo, vamos, que haya mejores relaciones en general. Entonces, esa fue mi forma de aprovecharlo. Entonces, en tu situación, Álvaro, en la situación del oyente en la que hayáis pensado, ¿cuándo sentisteis más culpables? Una situación, por supuesto, que tenga sentido. Las que no tienen sentido, ya hemos dicho que las eliminamos, que no tiene sentido sentirnos mal, pero esas que tienen sentido, pues es posible que puedas sacar ahí hasta un proyecto. No tiene por qué ser un proyecto laboral como yo, pero bueno, algo bonito que sobre todo hacer en el futuro para que a otras personas no les pase lo mismo, etcétera. ¿Qué te ha parecido? ¿Se ha entendido, Álvaro, la relación? Sí, no, claro, porque al final, o sea, lo que yo comentaba en mi caso, al observar que tenía sentido y que no era una forma correcta de actuar, me lleva a no repetirlo yo, ¿sabes? Pero incluso en tu caso, pues digamos que estás más, o sea, te lleva a estar más involucrado en que tampoco se repita en otras situaciones con otras personas, ¿no? Y simplemente como reflexión final estaba pensando que, claro, como decimos muchas veces, que estos temas no se tratan en casa o en la escuela, que no hay nada relacionado con inteligencia emocional. Claro, luego nos preguntamos por qué los institutos son una fauna, ¿sabes? Sí. Exacto.
Pero bueno, sí, eso para otro tema. Álvaro, gestión Sí, emocional, claro. educación, también están dentro de los temas. Sí, no, que me ha venido a la cabeza simplemente. Vale, muy bien, perfecto. ¿Quieres? Bueno, hoy tengo muchas citas, Álvaro. Te añado dos, ¿te parece? Dos más, que Sí, siempre ayudan, yo creo, a reflexionar. dime. La primera es de Verónica Arroz, que como siempre no sé quién es. Si lo queréis investigar, tiene una cita muy buena, que es esta, que me ha gustado. Tenemos que permitir que la culpa nos recuerde hacerlo mejor la próxima vez. Entonces, he cogido esta cita pues relacionada con esto último que he comentado, que lo más importante es que lo hagamos mejor la próxima vez. Es un poco lo que acabamos de comentar, ¿no? Sí, como aprendizaje, bueno, sí. Como aprendizaje. ¿Has dicho Verónica Roth o Sí, Arroz? R-O-T-H, Roth. Ah, vale. Roth. Sí. No la conozco. Vale. Bueno, te digo la siguiente, Álvaro. Sí. Atento, esta te va a gustar, a ver, espera que la encuentre. Te va a gustar porque es de Abraham Lincoln. A ver si la encuentro. Ah, sí, aquí está. Nada más y nada menos. Pero yo creo que Abraham Lincoln ya tenía YouTube y escuchaba a Gary Vee. Porque, bueno, más bien al revés. Que igual Gary Vee se ha inspirado en Abraham Lincoln. Y muy así como no lo has dicho la frase que dices siempre en este episodio, la decimos en forma de cita de Abraham Lincoln, ¿te parece? Otro clásico de las citas. Sí. Einstein, Lincoln, bien. Vale. Si hago una buena obra, me siento bien. Y si obro mal, me encuentro mal. Esta es mi religión. Abraham Lincoln. ¿Qué te ha parecido? Simple. Simple, ¿no? Simple, pero fundamental. Sí, lo que dice Gary Vee lo dice mucho de que hacer la cosa correcta siempre es la cosa correcta, algo así, digamos, ¿no? Sí. Hacer lo correcto siempre es lo correcto. Sí. Vale, y bueno, una triple cita. Hoy estoy que lo tiro con las citas. Es breve también, ¿eh? ¿Esta de quién es? Cicerón, nada más y nada menos. Dice, gran descanso es estar libre de culpa. Bueno, quiero terminar con esto porque, bueno, el objetivo con este episodio, con todo lo que hemos comentado, es eso, de librarnos de la culpa o incluso aprovecharla para hacer cosas positivas, como hemos comentado, pues porque es un gran descanso, básicamente, ¿no, Álvaro? El hecho de tratar esta culpa, eliminarla cuando veamos que no tiene sentido, tener los recursos para sentirnos bien, pensando que no lo podíamos hacer mejor, etcétera. Es un gran descanso, ¿no, Álvaro? Tú seguro que te sientes ahora mucho mejor que en los primeros momentos de sentirte culpable con la experiencia que has comentado tú y yo con la mía. Sí. No, es como una mini pedrada que me ha venido ahora de repente. Sí. relacionada con la cita es que, o sea, hace tanto tiempo que duermo como un lirón, que se dice, o sea, pero del tirón y de dormirme enseguida. O sea, que hay otros factores, lo estoy simplificando mucho, lo sé. Sí, pero es un creo chaval que que hace tiene, deporte. sí, claro. Pero que impacta, o sea, que tiene un impacto real, ¿sabes? En el descanso que comenta Cicerón, tanto sea al dormir o en general, ¿no? Pero, o sea, que tiene mucho sentido, vamos. Sí, pues esa es la cita de Cicerón. No he contrastado ninguna cita para variar, Álvaro. Las costumbres no cambian, pero bueno, aunque no lo hayan dicho, Hombre, están bien, ¿no? aunque la contrastes, tampoco le puedes preguntar a ellos. No, a Lincoln y Cicerón ya no. Bueno, a la primera no lo sé, pero a los otros dos no. Vale, entonces la pregunta ya a Álvaro, también para ti, siempre termino con una pregunta de reflexión profunda. Para ti y para nuestra querida tribu, es con esta culpa de la que hemos hablado, con este sentimiento de culpa, ¿qué vas a hacer con él? ¿Vas a dejar que te domine de manera inconsciente, que te sigas sintiendo mal por su culpa, que te trates mal a los demás o te trates mal a ti mismo, lo pases mal? ¿O vas a reconocer su existencia y vas a usarla en tu favor para hacer acciones positivas en el futuro
o simplemente para sentirte mejor contigo mismo y no volverlo a repetir. ¿Qué vas a hacer con el sentimiento de culpa? Si nos has escuchado todo el programa, ya sabes lo que te recomendamos. ¿Qué te parece, Álvaro? Muy profunda, ¿eh? Muy bien. De que te sientes mal por culpa de la culpa, ¿eh? Exacto, ya una doble de dolor, digamos. Doble culpa, muy bien. ¿Vale? ¿No Nada, me lo vas a preguntar, Álvaro? sí, es lo que iba a hacer, preguntarte por el tema del próximo episodio. Eso es. Parece que no lo hago aposta, pero bueno, va a ser un tema muy hilado con el que hemos comentado, porque va a ser el bullying. He comentado mi experiencia personal muy relacionada con el bullying. ¿Qué te parece? Muy interesante. Muy interesante, ¿no? Vale, y ya sabes, dime. Es importante, es importante. Sí. Importante, sí. Y como siempre, no va a ser un debate filosófico, sino que va a ser muy bajado a tierra, porque vamos a hablar, bueno, va a haber varias escenas de los bullies, de los acosadores del colegio. Está Bart, una de las familias, de toda la familia Simpson, me parece, porque quiero centrarlo en cómo nos afecta a todos el hecho de pertenecer, lo que he hablado un poco en el capítulo, a una cultura del bullying, de meternos con los demás. Y bueno, también plantearnos en qué medida contribuimos a ello y cómo podemos dejar de contribuir o crear un ambiente en nuestro círculo cercano o más amplio de unas mejores relaciones entre nosotros, sin que sea necesario, pues eso, tratar mal a los demás. ¿Te parece, Álvaro? ¿O quieres, lo centramos así o quieres más debate filosófico que no lleve a ninguna parte? ¿Qué prefieres? No, tú decides, tú mandas aquí. No, ya sabes que, como siempre, para que ayude a nuestra tribu, que se sienta reflejada y pueda ayudar de forma práctica en su vida, ¿no? Que es Sí. lo que tenemos intención. Siempre es importante, sí. Y nada, yo simplemente, como siempre, daros las gracias a todos por escucharnos. Esperamos que os haya gustado. A mí me ha encantado este tema. Álvaro, hoy especialmente creo que puede ayudar mucho a nuestros oyentes. Si no lo habéis escuchado entero, escuchadlo, porque yo creo que puede ayudar mucho. Y como siempre, compartir donde nos estéis escuchando, en la plataforma que sea, compartirnos con las personas a las que queréis, amigos, y si os ha gustado este podcast y este episodio, y también comentarnos si lo que os haya parecido, vuestras anécdotas personales sobre la culpa. Estamos deseando verlas para no sentirnos solos. Ya intuimos, ¿no, Álvaro?, que la mayoría de las personas han tenido experiencias similares, pero bueno, siempre ayuda a conocer otras experiencias para saber que no estamos solos. Sí, y reconocer tus errores, porque ayudan, aparte de que te ayudan a ser mejor persona y a sentirte mejor, te ayudan a sentir una mayor conexión con los demás también. Exacto. Sentirse vulnerables. Sí, totalmente, un doble beneficio. Y nada, simplemente recomendar, aunque lo pondré también los autores, pero recomendar en este episodio de la culpa especialmente a Enric Corbera. En YouTube tiene muchas conferencias, tiene libros, etcétera. Habla mucho de la culpa. No recomiendo un vídeo concreto o una obra concreta, porque tiene mucho material. Y también Anthony de Melo, el libro que ya lo mencioné, que lo escuché en inglés, pero que creo que se llama Consciencia, conversaciones con los maestros, algo así en español. Se llama Awareness en inglés, y es uno de mis libros favoritos. No sé si lo has escuchado. Yo creo que no lo conoces, ¿no? Yo es que lo he escuchado. No sé, ¿lo has leído o escuchado, Álvaro? El autor me suena que he leído un libro, pero no, ese no me suena. Es que al final hay muchos libros con la palabra awareness en el título que me suena, entonces no estoy seguro. Sí. Bueno, está en Audible, la aplicación de Amazon, que viene muy bien para los audiolibros. Bueno, podemos comentar luego, pero cuando terminemos de grabar, pero bueno, lo comento ahora. Te lo puedes hasta escuchar con la cuenta con la cuenta nuestra de Audible, lo puedes hasta escuchar. No sé, tenía algún problema técnico, no me acuerdo lo que era. No con el libro, sino con la cuenta en general, no me acuerdo qué era.
bueno, dejamos a nuestros oyentes con nuestros problemas de VPNs, etcétera. Y nada, muchas gracias, Álvaro, como siempre, por estar ahí. Nada, un placer. Y gracias a nuestra querida tribu, esperemos que hayáis disfrutado, que hayáis sacado muchas cosas sobre este episodio que os sirvan y sobre todo que os ayuden a ser personas más libres, más coherentes, que os sintáis mejor con vosotros mismos y podráis llevar esta culpa, cogerla y sacar algo positivo, influir de manera positiva en vuestro entorno y sentiros bien vosotros y con los demás. Pues nada, muchas gracias y hasta la próxima, oyente. Álvaro, adiós. Adiós.